Próximamente en Estudio Barnó vamos a llevar adelante una entrevista con más de una entrevistada o entrevistado, y en esta oportunidad estoy con dos personas que respeto, admiro y quiero, que están de visita en la ciudad de Santa Fe y en Estudio Barnó, porque trabajan y desarrollan sus carreras artísticas en la ciudad de Rosario, y vamos a conversar sobre la particularidad del vínculo entre estas dos personas que pertenecen a generaciones distintas, que tienen como origen ciudades diferentes y que en algún momento de sus vidas se conocieron y a partir de ahí han empezado a transformarse en un equipo que gestiona y produce y crea espectáculos y diferentes producciones y talleres y capacitaciones que tienen que ver con las artes escénicas. Estoy hablando de Laura Copelo y Felipe Aydar. ¿Cómo están? Hola. Oh, qué presentación. Qué bárbaro. Muy pomposa. Muy pomposa. Bueno, es verdad, el cariño, el respeto, la admiración, porque me gusta también aprovechar esta oportunidad para contar que en De la Manzana me han permitido estrenar Vas a estar aquí, ese espectáculo que armamos junto con Gloria Piñero y que siempre fue con mucha libertad, que eso está buenísimo, sin preguntar qué ibas a hacer, me abrieron las puertas de La Manzana y ahí estrenamos y ahí trabajamos con gran placer también. Así que por eso y por conocer el trabajo que hacen y haberles visto actuar y gestionar ese espacio hermoso de La Manzana es que existe ese cariño y la alegría de que estén acá. Bueno, para nosotros es mutuo, Sí. porque también es súper importante estar conociendo este espacio bello que conocíamos por solo imágenes, así que un placer volver a Santa Fe a trabajar para mí también. Me alegro. ¿Cómo se conocen? Bueno, nos conocimos en esta ciudad. Ajá. Acá empezó todo. En el año 2008. Sí. Yo soy de Santa Fe. Uh-huh. En el año 2008, Laura vino a dar un seminario de teatro de objetos a la sala de la Mirage. Yo estaba cursando el último año de la escuela secundaria en el comercial. Uh-huh. Y mi mamá me dijo, mira Negri, me dice, salió en el diario un aviso de que va a venir un seminario de teatro de objetos, ¿por qué no lo haces? Ajá. ¿Y eso te decía algo, teatro de objetos, en ese momento? No, para nada, absolutamente nada. Pero como estaba con muchas ganas de hacer cualquier cosa en ese momento, dije, sí, voy. Y fui. ¿Y lo viste ahí? Tengo un recuerdo medio difuso de él ahí. No me recuerda, ella no me recuerda. No, porque Bueno, encima pasa. los registros fotográficos no están. Era la primera vez que yo venía a trabajar a Santa Fe, se abría la Mirage en ese tiempo y estuvo esta propuesta. Fue un grupo muy numeroso, había alguna gente que yo conocía y otras que conocí en ese momento y con las que seguí manteniendo un vínculo. Pero la verdad que de Felipe no me acuerdo en ese momento. Varios meses después fue o al año siguiente. Al año siguiente. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cuándo lo visualizás? ¿Cuándo decís, Felipe? Yo fui docente durante 30 años en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario. Daba una cátedra que se llama Teatro de Objetos, entre otras cátedras. Y ahí, en la comisión 3, un viernes, en la presentación, él me dijo... Yo le dije que había hecho un seminario con ella en Santa Fe. Ajá. Y que eso lo había decidido como a venir a Rosario. Y a partir de ahí sí, empezamos a tener un vínculo que primero fue de docente a alumno y que se fue como al tiempo. Él, que estaba haciendo la carrera de dirección, me escribió un mail diciéndome que iba a hacer una apuesta que quería estrenar en La Manzana. Y a partir de ahí no nos separamos más. Sí, fue así. Claro, yo le mandé el mail a mi primera obra dirigiendo La Tercera Parte del Mar, que la quería estrenar ahí porque para mí era simbólicamente importante, porque cerraba algo ahí que claro.
Y ella me dijo que sí, nos juntamos y de paso ahí ella me dijo, no, bueno, porque en vez de pagar los ensayos, ¿por qué no venís? Y hacemos como un acuerdo. Ajá. Y entonces yo empecé a ir a ayudar en la parte técnica y aparte a mí me encantaba porque yo estaba como muy explorando, entonces estaba en la sala, conocía gente, subía los talleres. Y así fue, que lentamente... Construimos un vínculo muy potente, ponemos al servicio de ese vínculo nuestras divergencias, lo que nos parecemos y lo que no nos parecemos, lo cual hace que esté bueno, Sí. nuestros distintos modos de encarar las cosas. Yo soy más sufriente, de hacerme más historia, Feli me ayuda a salirme de eso y yo le organizo la agenda, le recuerdo cosas. La secretaria. Mi agenda viviente. Y siempre el teatro de objetos en el vínculo. No ¿O no necesariamente, solo? el teatro. El teatro en general, porque en realidad yo he sido un bicho raro, si bien yo egresé de esa escuela en la que después fui docente, tuve un tiempo en el que estaba muy dedicada al teatro de títeres, así empecé haciendo obras de títeres para pibes y después me fui formando en el teatro. Y en realidad el teatro de objetos, los títeres, que son mi amor primero, me dieron una manera particular de trabajar la teatralidad. Pero mis producciones no han sido siempre de teatro de objetos. De hecho, yo cuando he trabajado con Ricardo Arias, trabajábamos textos, otras cosas, pero siempre hay algo que tenía que ver con esta cosa que me había dado a mí mi relación con los objetos. Siempre en las obras aparecían objetos, pequeñas, mis colecciones. Y bueno, creo que después Laura, sí ¿y cómo descubrís el teatro de objetos, los títeres? ¿Empezás por ahí, por otro lado? Yo, digamos, entré a la escuela de títeres sin saber demasiado a qué entraba, ¿no? Y ahí lo que me dio la escuela de títeres fue encontrarme con gente con la que después seguí trabajando, conocer a Chiqui González y a Rodolfo Pacheco, que fueron mis primeros maestros de teatro, y a partir de ahí decir, esto es lo que quiero hacer. Y ya te digo, trabajaba porque armé un grupo de títeres casi inmediatamente, vivía de eso, y después empecé como a buscar como otras puntas. Y en un determinado momento, en la escuela de títeres se decide cambiar el formato de las cátedras y se crea la cátedra de teatro de objetos. Y fue ideal para mí, que soy una pésima constructora y que en realidad todo lo que había visto en Cantor, en el periférico de objetos, todo este tema del objeto encontrado, del objeto reciclado, de los embalajes, de los paisajes, que aprendí después con Javier Sueski, Ana Alvarado, Veronese, me permitieron esta indagación que después es lo que aparece en este momento de mi producción. Y hablabas de que ese conocimiento de los títeres y del teatro de objetos te da un modo particular de trabajar después en el teatro, que no necesariamente tiene que ver con estas técnicas. ¿Cómo definirías o cómo nos contarías esa incidencia? Es difícil de definir. Ricardo Arias siempre me dice que yo tengo un modo muy particular de actuar y que es medio único. Me imagino que cada actor tiene algo único. Pero hay algo que tiene que ver con la concentración que te da el tema de trabajar con el teatro de títeres, que es esta concentración múltiple. Estás en el mismo momento acá, pero estás en otras cosas. Hay algo de eso que aparece, cierta distancia, no sé si es frialdad la palabra, pero no sé, algo de eso me parece que tiene que ver con esta formación como titiritero. No sé. ¿Qué pensás, Felipe? Sí, igual yo, también es cierto que hace no mucho tiempo estuvimos hablando que yo le decía si ella se había dado cuenta que en realidad lo que ella hacía, por lo menos en Rosario, no había otra persona que lo haga, ¿no? Esa forma de construir a partir de los objetos de una forma distinta. Nada, eso. Porque en Rosario hay muy buenos titiriteros Sí. y hay muy buenos trabajadores del teatro de objetos de forma más performática. Claro, desde otra perspectiva. Sí, desde otra perspectiva. Esta cosa, bueno, terminó siendo algo como único. En realidad, cuando hablo de esta cosa, hablo de lo que yo
armé con Ricardo en Laurita tiene muchas cosas que hacer, tiene que ver con haber observado durante muchos años el trabajo de mis alumnos, que es un poco lo que se produjo en este seminario que hicimos hoy. Este trabajo del armado de los paisajes que yo había aprendido con Javier Sueski fue un poco el eje del modo en el que yo encaraba la cátedra de teatro de objetos. Y los alumnos me iban devolviendo cosas que yo jamás había pensado. Y a partir de eso, cuando estaba muy cercana a jubilarme, dije, esto que durante tanto tiempo fui recopilando, tengo fotos, filmaciones, escritos de las cosas que hacían los alumnos con lo que yo les proponía, que siempre me parecía que superaba lo que yo decía. Y dije, bueno, algo de eso tiene que aparecer. Y por eso aparece esta cosa de esta mujer con los paisajes de su vida que va plasmando en una gran construcción que se despliega. Qué hermoso, hermoso. ¿Cuál fue la primera producción en la que trabajaron juntos? ¿Producción? Obra de teatro, actuando, yo creo que fue Laurita. En Laurita. Sí. Sí. Que lo dirige Ricardo y que me llamaron para hacer la asistencia y después derivó en producción y ahora la acompaño a todos lados con Laurita. Claro, cuando Ricardo no puede viajar, sabemos que podemos hacerlo entre los dos. Y después, y aunque te ilumina mal, sigue ahí. Y me ilumina mal. Años, Mi manager le dijo llevo que la iluminándola termine, mal. que aprenda. En realidad, desde hace varios años recopilamos materiales que tienen que ver con esto de dos personas muy distintas, de muy distintas edades, de muy distintos formatos físicos, y empezamos como a recopilar materiales y tenemos mucho de eso recopilado. Y lo que hicimos en pandemia fue... No, fue previo. No, previo a la pandemia, casi sobre la pandemia, es armar un microteatro que se llama... construir un paisaje posible. Ahí está, mira, siempre está la idea de paisaje. Que es la imagen que usamos en el flyer. Sí, exactamente, exactamente. En el flyer del seminario. Nosotros nos repetimos todo el tiempo, porque en realidad ahí lo que hicimos fue armar unos pequeños muñecos de nuestras imágenes, similar a lo que usábamos en Laurita, trabajar con una ciudad desplegada, siempre nos interesan esas cosas. Pero me parece que lo particular que nosotros hacemos es que lo ponemos como al servicio de una narrativa. Esto es, digamos, ¿no? Que hay algo de una teatralidad que se conjuga con este uso particular que hacemos de los objetos. Sí. Incluso también nos obsesionan las mismas cosas que tienen que ver con los bordes entre la realidad y la ficción. Usamos mucho material nuestro, real, para construir las cuestiones escénicas. Y lo que se despliega, lo que parece una cosa y es otra cosa, los detalles. ¿Y todo eso sienten que lo fueron descubriendo juntos? Sí. Porque incluso se armó una cosa también, yo tuve una época que me obsesioné con los archivos, ¿viste? Y estuve con eso y entonces ahí empezamos como a juntar todos sus inventarios de cosas con la idea de archivo y ahí empezó a pasar algo de eso, digamos, que decimos, mirá todo lo que tenemos acá que puede servir para hacer esto y aquello y de repente sí, lo fuimos construyendo juntos. Un antiarchivo, porque somos un desastre, caóticos. Nunca tenemos todo concentrado en algún lugar que diga, uy, ¿qué era esto? A ver dónde lo encuentro. Jamás, no hay una vez. Todo está, pero muy desordenado. Nos constituye el desorden. Sí. Bueno, y bueno, y en realidad los lugares comunes es un trabajo que armó Feli, él, con su propio imaginario, trabajando con Celeste, pero cuando después armamos... Los lugares comunes se editó como libro físico, editado por una editorial de Santa Fe, que se llama Ediciones del Aire. Editorial del Aire. Editorial del Aire. Y, que Roberto Schneider hace el prólogo. El prólogo. Exacto. Y para cuando el libro se presenta, armamos una secuencia de acciones con objetos para reforzar eso, pero también Feli armó un podcast y también armó unos archivos de cosas que él había filmado con gente muy variada. Claro. Y descubrimos ahí, cuando él edita eso, que
hablando conmigo, él hacía preguntas. Claro, ¿no? porque la idea era, se llamaba La experiencia de los lugares comunes, y durante todo el proceso yo fui entrevistando a diferentes artistas, incluso de otras ciudades también, y le iba haciendo preguntas que me sirvieran a mí para poder terminar de construir el montaje, digamos. Esa era como un poco la premisa. Y en un momento él hablaba de que quería poner un tótem o algo así. El tótem del amor, me lo acuerdo porque vos me dijiste la palabra tótem, a mí no me... Exactamente. Y en algún momento le hablo de un autómata. Y nos dimos cuenta mucho tiempo después. Mucho que tiempo en realidad que ya estaba el autómata ahí. No, en realidad lo que nos dimos cuenta es que ese fue como la posibilidad de que él empezara a pensar en el autómata. Claro, pero yo no recuerdo eso. Yo tampoco. Lo descubrí después cuando se edita el libro, que me pongo a editar todo ese material que lo tenía abandonado Por eso en una el computadora. espectáculo ya estaba, el autómata ya estaba en el espectáculo. Claro, pero descubrimos aquella primera Mira. charla. Yo le hablo del tótem del amor y ella me dice, me imagino puertitas que abren y cierran, cajones que... un autómata, así, todas Qué cosas bárbaro. sueltas. ¿Qué es lo que después él Sucedió hizo? sin Entonces, saberlo. Bueno, nada, nos dimos cuenta que tenemos como esas obsesiones, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Ajá. ahí. Y me gustaría que conversemos un poco de la gestión, cómo empiezan a gestionar de la manzana juntos y cómo es ese proceso. Difícil. Sí. eh, ¿Por qué? Difícil. Ahora porque es difícil. trabajoso. Ahora está bueno, difícil. la pandemia nos aniquila Ajá. también, ¿no? Pero en realidad también tenemos bastante claro qué es lo que cada uno puede hacer, Ajá. quién puede hablar con cada quien, quién hace mejor los papeles, quién puede hacer las rendiciones. Él me saca de ciertas obsesiones, de querer hacer las cosas de determinados modos. Y bueno, nada, me parece que nos complementamos, y que renegamos Mucho. a veces, porque también es difícil armar equipo. Bueno, teníamos un equipo armado que se nos desarmó porque se fue tras un amor. Sí. Pero ustedes son un equipo que funciona Sí, bárbaro, claro que fácil. Entonces tan Sí. difícil no es. ¿Cuál será la clave? No, tan difícil no es cierto que ahora, es mira, nos preguntás en un momento en el que estamos los dos muy cansados, pero no, tan difícil no es. De hecho hemos hecho muchísimas cosas, la verdad que hemos gestionado, en estos últimos años hemos gestionado una cantidad de eventos, funciones, seminarios, cosas que fue impresionante. Sí. Y nos deslomamos porque somos dos locos. Y entonces trabajamos a sol y a sombra, muy apasionados, y hacemos cosas que están buenísimas. Eso después tiene un costo. ¿A qué costo, diría el psicólogo? ¿Pero a qué costo? Claro. Sí. Porque pues, gestionar un espacio tal vez también está bueno decirlo como marco de estas respuestas que me están dando, que implica desde comprar el papel higiénico hasta pagar los impuestos, hacer las declaraciones de las funciones, gestionar las próximas actividades. Bueno, es un abanico, sí, de arreglar acciones, lo que se rompe, reponer lo que se quema. Es todo el tiempo tener que estar atento y presente para que hacer la difusión, las tareas de difusión de las actividades. Sí, pero bueno, eso está como bastante dividido y tenemos un espacio que es hermoso y que se mantiene hermoso, que tiene un patio en el centro de Rosario y que cuando entras es como entrar a Narnia, a otro mundo. Logramos mantenerlo bello, limpio, no tan acomodado, pero se ve hermoso, es hermoso. Sí. Bueno, eso. Me parece que, gestionar en pandemia también ha sido duro porque las negociaciones con el Estado son duras, esas están más a mi cargo. Sí. Y son espacios que están como tienen que estar cuando están funcionando, cuando tenés público, cuando podés dar talleres. Siempre que se pudo, estuvo funcionando. Sí. O sea, estuvo cerrado cuando fue obligación estar cerrado. Formamos parte también de una asociación de teatro independiente, que también es trabajoso, ponerse de acuerdo con otros y otras, es negociar con el Estado, sobre todo con el municipal y el provincial. El Estado nacional generalmente a partir del Instituto Nacional del Teatro está presente,
Pero bueno, gestionamos todo lo que podemos, lo hacemos. Bien. ¿Y Feli cómo empieza a participar de esas tareas de gestión de la manzana? Fue de este mismo modo, fue muy natural Así, en como- realidad. Claro, sí, empecé, estaba... De ir con ese espectáculo, hacer la técnica y Sí, eso. Claro. también fue una necesidad mía. Este espacio fue gestado con otra persona que después con el tiempo pasó a hacer otras cosas, Ujú. y dejó de estar en este lugar, y yo sentía que necesitaba, bueno, poder armar un equipo que me ayudara a sostener. Ajá. Y se dio esta cosa de que fuera con alguien tanto más joven, que para mí es súper saludable. Yo estoy bastante rodeada de jóvenes, De porque haber jóvenes. tenido muchos y muchas alumnas y alumnos. Así que, bueno, pero fue como medio natural. ¿Cuáles Aparte- creen que son las claves de este equipo? Vuelvo a esa pregunta que me parece Las claves. interesante la respuesta. ¿Las claves para qué? Las Para claves Para que funcionar. funcione, Para funcionar, para entenderse. nos para- queremos mucho. Sí. Ajá. Nos queremos mucho. Nos admiramos mucho. Él Sí. me admira y yo lo admiro. Ujú. Sí, es cierto eso. Y nos queremos. Sobre todo creo que eso es fundamental. Confiamos también en el otro y en Confiamos. en el sentido común, que es algo que a ella le gusta decir muchísimo, Sí. del otro. Entonces siempre, y nos escuchamos para poder resolver las cosas también, que no es... Sí. Ajá. Discutimos, no tanto, mucho menos que otros, pero también a veces tenemos puntos ¿Que de otras vista. personas o que otros en otros momentos? No, que otras personas, Que otras digo, personas. una vez gente que se agarra más. Nosotros Sí. no nos agarramos jamás, nunca hemos estado peleados, no nos No, peleamos. jamás, nunca. Nunca ha pasado eso. Podemos una chinche. discutir, claro, Claro. chincharnos, yo soy bastante malhumorada, se me nota. Y nada, pero tenemos destiempo, también tenemos destiempos en esto de decir, no va más, no. Ajá. Nos pasa en tiempos distintos, Ajá, entonces eso está bueno. el otro lo banca y se sale. Claro, se sí, sale claro. porque, digamos, nunca estamos los dos diciendo, bueno, ya está, cerremos, no tengamos más teatro, Sí. dediquémonos a otra cosa. Sí. Y también hacen algo que no es tan simple, que es dar clases juntos. Sí, Mm. sí, ¿Se entienden ahí mucho? sí. Ahí nos entendemos mucho. Muchísimo, Eso, sí. estas son pocas las veces, no hace mucho No. que lo venimos haciendo. Ajá. Y cada vez que termina, o lo estaba pensando hace un rato, cada vez que Ajá. terminamos yo digo que qué lindo eso. Sí. Sí, está Porque bueno. va y viene, circula, fluye, ¿viste? Sí, Como sí. que... Sí. Pero tiene que ver también con eso, con el Tienen mucha respeto, escucha. y es eso, es aprender Sí. a escuchar Ujú. al otro y disfrutar. Nosotros aparte nos divertimos, estando juntos Sí. nos Ujú. divertimos, podemos viajar juntos, es increíble, digamos, realmente somos... Nos vamos a decir las edades. No vamos a decir, pero decir. no es que somos una generación en la que sigue, estamos bastante separados y sin embargo tenemos afinidad en un montón de cosas y en otras obviamente muchas menos, pero, Ujú. pero no. Tenemos sentido del humor ambos. Sí. Ajá. Y muy similar. Muy similar, tenemos miradas escépticas sobre muchas cosas, sobre lo ridículo, sobre un montón de cosas tenemos Ujú. miradas similares. Entonces la pasamos bien juntos, eso me parece que es importante. Muy bien. Nosotros nos juntamos a comer, nos juntamos a tomar un vino en el patio de la manzana y podemos estar horas. Ujú. ¿Y qué esperan de esta relación? ¿Tienen así como sueños o expectativas o cosas que sienten que les gustaría hacer juntos? Ni lo pensaron. No, sí, porque digamos, estamos intentando armar un trabajo juntos y a mí me gustaría que eso se produzca. Llegamos a la conclusión de que Feli me va a dirigir a mí. Ajá. Sí, porque primero estábamos en otra y un día yo le dije, yo me di cuenta que tengo muchas ganas de dirigir y nada más lindo que dirigirte a vos. Y ella me dijo, ¿qué Y sí? ahí, bueno, Ajá. está. Entonces, para mí uno de los deseos sería que eso se produzca, Ajá. que sea bello, que sea sensible y viajar Sí. con eso. Ajá. Eso es algo que compartimos mucho. Nos gusta mucho viajar Ajá. haciendo eso. Bien.
¿Y es la primera vez que la vas a dirigir? Sí. ¿Podemos saber algo de ese proyecto? ¿Algunos detalles? Podemos saber que... ¿Tienen un texto? ¿Arman el texto? Lo estamos armando. Sí. ¿Hay objetos? Hay Sí. objetos, muchos. Dijimos que iban a ser pocos y ya son muchos. Y es un unipersonal, sí. Es un unipersonal. Sí, algo relacionado al recuerdo, a la memoria. A la memoria, Sí. eso es. Sí, Ajá. Sí. una memoria. Sí. Por ahí va. ¿Qué es la memoria para ustedes? Coleccionistas incansables. Es sobre memoria o recuerdo, diría yo también. Hay algo que ella siempre cuenta en sus clases que yo hasta me lo he adueñado y lo he contado como propio alguna vez. No importa, es una historia familiar sobre un tren que pasa con una picada y ella lo recuerda así, su hermana le dice, no, eso nunca pasó en casa. Entonces ella siempre dice, no importa si pasó o no pasó, porque el recuerdo es algo que uno construye, ¿no? Eso, por ahí va. Ajá. Y también tiene que ver con algo que venimos pensando desde hace un tiempo, no sé si lo seguiremos como camino, pero que es con la posibilidad de una construcción de una memoria colectiva. Que en realidad siempre pensamos que nuestros dos trabajos unipersonales tienen que ver con eso. Construimos esos trabajos pensando que hablábamos de nosotros mismos. Y después nos dimos cuenta que muchas veces depende de cómo uno decide contarse, está hablando siempre de los otros. Y eso me parece que también nos interesa, poder pensar que hablar de... todo empezó hablando de nuestras casas, de las memorias de nuestras casas, de lo que uno podría encontrar levantando el techo de aquella casa en donde viví cuando niño. Y empezamos a pensar que muchas veces hablar de eso es hablar de todas las casas, de todas las gentes, o por lo menos de muchos. De muchos, sí. Gracias. Gracias por este tiempo que les robamos en ese regreso a Rosario, por las funciones anoche maravillosas que han hecho y por el seminario. Ojalá puedan estrenar aquí en Santa Fe ese espectáculo que están armando y que podamos repetir esas capacitaciones o esos espacios de formación en torno al teatro de objetos. Les queremos. Gracias. Muchas gracias. Hermoso estudio Barnó. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. Cuando en otros brazos encuentres placer y dolor, en tanto en mi triste alegría lograré algún día que lo que me llegue no me haga